Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en cómo funciona la maquinaria energética de nuestro cuerpo. Un viaje, vamos, desde la célula hasta el plato. La misión, pues entender de dónde sacamos la energía, cómo la usamos y, bueno, cómo podemos medir todo este flujo vital. Es un tema central, sí, sin duda. Toda nuestra biología, en el fondo, depende de esta gestión energética. Muchas veces damos por sentado que comemos y ya está, funcionamos. Pero los procesos que hay detrás, son increíblemente complejos y eficientes, ¿eh? Hoy intentaremos, pues eso, desentrañar algunos de esos mecanismos clave. Exacto. Empezaremos por lo más básico, ¿no? La nutrición y esa energía que necesitamos constantemente, aunque no la veamos. ¿Cómo convierte nuestro cuerpo un simple plato de comida, no sé, una manzana, en la chispa que nos mantiene vivos y en movimiento? Vale, vamos a desgranar esto. A ver, lo primero es definir qué es la nutrición, que no es solo comer, ¿verdad? Es cómo los seres vivos transformamos los alimentos en sustancias útiles, los nutrientes, vamos, que necesitamos para todo: crecer, repararnos, mantenernos. Hay dos estrategias principales en la naturaleza. La autótrofa, la de las plantas, que ellas se lo guisan y se lo comen, fabrican su comida con la luz del sol. Y luego está la nuestra, la heterótrofa. Nosotros y el resto de animales, pues no podemos hacer fotosíntesis en el balcón, claro. Necesitamos conseguir materia orgánica ya hecha, o sea, comiendo plantas u otros animales. Y de ahí sacamos tanto los ladrillos para construir el cuerpo como la energía para que todo funcione. Esos dos objetivos son claves, ¿sí? Materiales y energía. Porque sin energía no podríamos usar esos materiales. ¿Y cómo sacamos esa energía de, pues eso, de una manzana o de un filete? Principalmente oxidando los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas. Pero aquí viene un punto crucial. Nuestras células no usan directamente la energía que se libera al romper, por ejemplo, una molécula de glucosa. Necesitan un intermediario, como una especie de moneda energética que valga para todo. Y esa moneda es el ATP, adenosín trifosfato. Hablas de una moneda. Suena a que se puede gastar y ganar, ¿no? Justo. Piensa en el ATP como una batería minúscula, pero recargable. Y están todas nuestras células. Cada molécula de ATP guarda un poquito de energía, unas 7 kilocalorías más o menos, en sus enlaces de fosfato, sobre todo en el último. Cuando la célula necesita energía para hacer algo, mover un músculo, fabricar una proteína, mandar una señal nerviosa, pues rompe ese último enlace. El ATP se convierte en ADP, adenosín difosfato, y un fosfato suelto. Y ¡pum! Se libera la energía almacenada, lista para usar. Vale. Se gasta la batería y la recarga. ¿Cómo se produce? Ahí es donde entra la comida, la energía de los alimentos. Mediante un proceso bastante complejo, la respiración celular, que ocurre sobre todo en las mitocondrias, la célula usa la energía que saca al oxidar los nutrientes, la glucosa, los ácidos grasos, para volver a pegar ese fosfato suelto al ADP y al E, otra vez ATP. Es un ciclo constante. Gastamos ATP para vivir y recargamos ATP con la energía de la comida. Entonces esta energía del ATP se usa literalmente para todo, ¿no? Desde lo más obvio como movernos, que sería energía mecánica, hasta cosas que ni nos damos cuenta. Por ejemplo, aunque fuera haga un frío que pela, sintetizar moléculas nuevas para reparar tejidos o para crecer, transportar sustancias a través de las membranas de las células, como hacen los riñones al formar la orina, que eso consume energía osmótica, y por supuesto, el funcionamiento continuo sin parar de los órganos vitales, el corazón latiendo, los pulmones respirando, el cerebro pensando, todo eso tira de ATP constantemente, incluso durmiendo. Es impresionante la escala, sí, desde una molécula hasta el cuerpo entero. Ahora, si queremos hablar de cuánta energía manejamos, necesitamos unidades. Oímos calorías por todas partes, pero en los papeles que vimos también se habla de julios. A ver, ¿cuál es la forma correcta de medir esta energía vital? Técnicamente, la unidad oficial de energía en el sistema internacional y la que recomienda la FAO es el julio, J, o más bien su múltiplo, el kilojulio, que es más práctico. Sin embargo, en nutrición, en alimentación y para la gente en general, la unidad que ha quedado y que se sigue usando muchísimo más es la kilocaloría, KCLA. ¿Y qué es exactamente una kilocaloría? Es la energía que hace falta para subir la temperatura de un kilo de agua en 1 grado Celsius.
Suena a medir calor. Y lo es, en origen sí. La caloría nació para medir calor. El jurio es una unidad de energía más general, vale para trabajo mecánico, electricidad, pero en biología, como mucha de la energía que manejamos al final se disipa como calor, pues la kilocaloría resulta bastante intuitiva, la verdad. Eso sí, es importante no liarse. La que usamos en nutrición es la kilocaloría, a veces llamada caloría con C mayúscula. Son 1000 calorías de las pequeñas, cal con C minúscula. Vale. Y si vemos una etiqueta en kilojulios, ¿hay forma fácil de pasar a kilocalorías para hacernos una idea? Sí, sí, la conversión es fácil y viene bien recordarla. Una kilocaloría son más o menos 4,18 kilojulios y al revés, un kilojulio son unas 0,24 kilocalorías. O sea que si algo pone 840 kilojulios, divides entre 4 más o menos y sabes que son unas 200 kilocalorías. Pero vamos, en la práctica, lo que vamos a ver en casi todos sitios son las kilocalorías. Entendido. Ya sabemos qué es la energía y cómo medirla. Ahora, la gran pregunta, la que se hace mucha gente. ¿Cuánta energía necesita una persona al día? Depende de varias cosas. Exacto. El gasto energético total de una persona es una suma de principalmente 3 partes. Primero, y la base de todo, el metabolismo basal. Segundo, la energía que gastamos con la actividad física. Y tercero, uno que quizás se conoce menos, el efecto térmico de los alimentos. Y además se mencionan otros factores, como el crecimiento en niños o adolescentes, que lógicamente necesitan un extra de energía, o incluso diferencias entre personas en la eficiencia con la que usamos la energía. Y claro, la clave está en la relación entre la energía que metemos comiendo y esta energía total que gastamos. Eso es lo que determina si el peso se mantiene, sube o baja. Vamos a meternos un poco con el primer componente, el metabolismo basal, o tasa metabólica basal, la TMB. Representa el gasto de energía mínimo para mantener las funciones vitales del cuerpo en reposo absoluto. Y cuando decimos absoluto, las condiciones para medirlo son súper estrictas, ¿eh? En ayunas de 12 horas, tumbado, totalmente relajado física y mentalmente, y a una temperatura ambiente que sea cómoda, neutra, unos 20-25 grados. O sea, la energía mínima para estar vivo sin hacer absolutamente nada más. Vale. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué procesos cubre exactamente esta TMB? Pues todo lo que pasa de fondo, digamos, el latido del corazón, la respiración, la actividad básica del cerebro, la función de los riñones y el hígado, que ojo, son muy activos metabólicamente, el mantenimiento del tono muscular y, muy importante, la termogénesis, o sea, mantener nuestros 37 grados de temperatura corporal más o menos estables. Suena a que debe ser una parte importante del gasto total diario, ¿no? ¿Y qué hace que esta TMB varíe tanto de una persona a otra? Hay varios factores clave. El tamaño corporal, por ejemplo. Personas más grandes, con más peso y altura, pues suelen tener una TMB mayor. Lógico, tienen más células funcionando. La edad también cuenta. La TMB suele ser más alta mientras crecemos y luego va bajando poco a poco en la edad adulta. En parte por cambios en la composición del cuerpo. El sexo también influye. Los hombres, de media, suelen tener una TMB un poquito más alta que las mujeres de igual peso y altura, sobre todo por tener más proporción de músculo. Has mencionado la composición corporal. Eso parece fundamental, ¿no? El tejido muscular es, metabólicamente hablando, mucho más caro de mantener que el tejido graso. Quema más energía incluso parado. Por eso, una persona con más músculo tendrá una TMB más alta que otra con el mismo peso pero más grasa. Esto es importante, por ejemplo, si piensas en los beneficios de entrenar fuerza. Dan cifras de referencia, como 1.600 kilocalorías a día para un hombre adulto medio y 1.400 para una mujer, pero insisten mucho en que varía un montón. Hay un dato que me llamó la atención. El cerebro y el hígado, que apenas son el 4% del peso, pueden ser responsables de hasta el 40% de la TMB. Es un dato que impacta, ¿verdad? Te hace ver la increíble actividad metabólica de estos órganos. No paran nunca. Para medir la TMB con precisión, lo ideal es la calorimetría directa. Se mide el calor que desprende una persona en una cámara cerrada. Pero es muy complicado y caro. Se usa más bien en investigación. Más común parece ser la calorimetría indirecta. ¿Esa cómo va?
La indirecta lo que mide es el oxígeno 2 que consumes y el dióxido de carbono, CO2, que produces en reposo. Como sabemos que para quemar diferentes nutrientes, grasas, hidratos, proteínas, se necesita O2 y se produce CO2 en proporciones distintas, pues midiendo eso podemos estimar cuánta energía estás gastando y qué combustible estás usando más en ese momento. Aquí hay algo interesante. La relación entre el CO2 producido y el O2 consumido se llama cociente respiratorio, CR. Si el CR está cerca de 1, indica que estás quemando sobre todo hidratos. Si está cerca de 0,7, son grasas. Y si está por medio, pues una mezcla. Te da una pista de lo que usa tu cuerpo. Pero fuera de un laboratorio, ¿cómo estimamos la TMB en la vida real? No vamos por ahí con máscaras midiendo el oxígeno. Efectivamente. En la práctica, en la consulta o para hacer cálculos de dietas, lo más normal es usar fórmulas predictivas. Hay varias. Las clásicas de Harris-Benedict o unas más nuevas, las de Mifflin-St. Jean, que estiman la TMB a partir del sexo, peso, altura y edad. La OMS también tiene ecuaciones más simples, basadas solo en peso, edad y sexo. Son herramientas útiles, pero es súper importante entender que son estimaciones. Tienen un margen de error. Puede haber diferencias individuales de hasta un 30% respecto a lo que dice la fórmula. Un 30%. Pero eso es muchísimo. ¿Y a qué se debe esa diferencia que las fórmulas no pillan? Se suele achacar a diferencias en la eficiencia metabólica de cada uno, un concepto que, si quieres, tocamos más al final. Pero sí, deja claro que las fórmulas son una guía, no una verdad absoluta. De acuerdo. Dejemos la TMB un momento y pasemos al segundo componente, la actividad física. Aquí es donde la cosa se vuelve mucho más variable, ¿verdad? Muchísimo más. La energía que gastamos en actividad física es lo que más cambia entre personas e incluso en la misma persona de un día para otro. Va desde estar sentado trabajando hasta caminar o hacer deportes súper intensos. Todo cuenta. La FAO intenta clasificar los trabajos por niveles de actividad, ligera, moderada, muy activa, para estandarizar un poco, pero la variabilidad real es enorme. Y no es solo el ejercicio que hacemos en el gimnasio o cuando salimos a correr, ¿eh? Los papeles destacan algo llamado NEAT. A ver, esto sí que me parece interesante para el día a día. El NEAT, sí. Non-Exercise Activity Thermogenesis, o sea, la termogénesis por actividad no asociada al ejercicio. Se refiere a toda la energía que quemamos con las actividades normales que no son ejercicio como tal. Subir escaleras en vez del ascensor, caminar de un sitio a otro, moverse mientras hablas por teléfono, limpiar la casa, hacer la compra, incluso estar inquieto en la silla o cambiar de postura. Puede parecer poca cosa, pero si lo sumas a lo largo del día, el NEAT puede marcar una diferencia de cientos de calorías entre alguien muy sedentario y alguien que, sin hacer deporte, se mueve en su rutina. Es un buen recordatorio, sí, que todo movimiento suma, no solo el que hacemos con ropa de deporte. Vale, tenemos TMB y actividad física con su parte de ejercicio y el NEAT. ¿Cuál era el tercer componente? El efecto térmico de los alimentos. A ETA a veces también se le llama acción dinámica específica. Es básicamente la energía que nuestro cuerpo gasta solo en procesar la comida que acabamos de ingerir, digerirla, absorberla, transportarla, metabolizarla y almacenarla. Es como un pequeño peaje energético que pagamos por usar la comida. ¿Y cuánto supone ese peaje? ¿Es mucho? De media se calcula que es alrededor de un 10% de la energía total que has comido en esa comida. Pero aquí viene lo interesante. No es igual para todos los nutrientes. Si conectamos esto con lo que comemos, las proteínas son las que tienen el mayor efecto térmico. Gastamos entre un 20% y un 25% de las calorías simplemente en procesarlas. Esto es, en parte, porque cuesta energía fabricar nuevas proteínas o convertir el exceso en glucosa si hace falta. Un 25%. Ojo, eso es bastante. ¿Y los hidratos de carbono y las grasas? Los hidratos tienen un efecto térmico medio, digamos. Se gasta entre un 5% y un 10% de su energía en procesarlos. Y las grasas son las más baratas de manejar para el cuerpo. Su procesamiento cuesta muy poquito, solo un 5% o incluso menos. Esto significa que, calóricamente hablando, el cuerpo guarda las grasas con un coste energético mínimo. Entonces, recapitulando, tenemos el metabolismo basal, la base, la actividad física, lo más variable, incluyendo el NEAT, y el efecto térmico de los alimentos, ese 10% de media. ¿Cómo juntamos todo para saber el gasto energético total, GET,
diario de una persona. Pues el GET es simplemente la suma de esos tres. GET igual a TMB más gasto por actividad física más ETA. Para dar una idea general, la FAO define figuras como el hombre tipo, unos 65 kilos, 20-39 años, actividad moderada, que necesitaría unas 3.000 kilocalorías al día. Y la mujer tipo, unos 55 kilos, mismas características, con unas 2.200 kilocalorías. Pero ya hemos dicho que somos muy variables. Esas cifras son solo una referencia muy general, ¿no? ¿Cómo las ajustaríamos a alguien concreto? Lo más habitual es estimar primero la TMB con una fórmula, por ejemplo, y luego multiplicarla por un factor que representa el nivel de actividad física normal de esa persona. Hay tablas con factores para distintos niveles. Sedentario, quizá 1.2, 1.4, actividad ligera, 1.4, 1.6, moderada, 1.6, 1.9, muy activa, 1.9, 2.5. Este factor de actividad ya incluye un poco todo, el ejercicio, el NEAT y el pequeño efecto térmico. Y además hay que pensar en ajustes por edad, el gasto suele bajar, y por situaciones especiales. ¿Como cuáles, por ejemplo? El embarazo y la lactancia son los ejemplos más claros. Durante el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, necesitas más energía para el crecimiento del feto, la placenta, las reservas de la madre. Hablamos de unas 300 a 470 kilocalorías extra al día sobre lo normal. Y durante la lactancia, producir leche también gasta bastante energía. Se calcula entre 330 y 400 kilocalorías diarias extra en los primeros meses. Son momentos en que el balance cambia mucho. Entendido el lado del gasto. Ahora, para completar la ecuación, necesitamos saber cuánta energía nos da la comida que comemos. ¿Cómo se calcula eso? Aquí entran los famosos factores de Atwater. Son unos valores promedio que se establecieron hace ya más de un siglo. Representan la energía metabolizable, o sea, la energía que nuestro cuerpo de verdad puede sacar y usar de cada macronutriente, ya descontando pequeñas pérdidas en la digestión y demás. Son los valores que se usan en todo el mundo para calcular las calorías de los alimentos. ¿Y cuáles son esos valores mágicos? ¿Son fáciles de recordar? Son bastante redondos, sí. 4 kilocalorías por cada gramo de hidratos de carbono disponibles, sin contar la fibra. 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Y 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Un momento. Las grasas dan más del doble de energía por gramo, 9 kilocalorías, que los hidratos y las proteínas, 4 kilocalorías cada uno. Eso explica por qué los alimentos ricos en grasa son tan densos en energía, claro. Exactamente. Por eso las grasas son la forma favorita del cuerpo para guardar energía a largo plazo. Ocupan menos espacio para la misma cantidad de energía. La fibra, aunque no la digerimos como tal, sí la fermentan nuestras bacterias del intestino. Y se estima que de ese proceso sacamos unas 2 kilocalorías por gramo de fibra. Y no podemos olvidarnos del alcohol. No es un nutriente, pero aporta bastante energía. 7 kilocalorías por gramo. A menudo se habla de calorías vacías para el alcohol o los azúcares añadidos. ¿Por qué? Se los llama así porque dan energía, dan calorías, pero muy pocos o ningún otro nutriente esencial. Ni vitaminas, ni minerales, ni proteínas, ni fibra. Si consumes muchas de estas calorías vacías, pueden quitarle sitio en la dieta a alimentos más nutritivos o simplemente sumar muchas calorías al total sin darte cuenta y contribuir a un exceso. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si quisiéramos saber las calorías de, no sé, una galleta, tendríamos que mirar la etiqueta, ver cuántos gramos de hidratos, proteínas, grasas y fibra tiene y multiplicar cada cantidad por su factor de Atwater, 4, 4, 9 y 2, respectivamente, y sumar todo. ¿Así? Ese es exactamente el procedimiento estándar. Así se calculan las calorías que ves en las etiquetas o en las bases de datos de alimentos. Necesitas saber la composición del alimento, claro. Por eso, entender tanto cuánto gastamos, TMB, actividad, ETA, como cuánto nos aporta lo que comemos, factores de Atwater, es la base para poder gestionar nuestro balance energético y, por tanto, nuestro peso y nuestra salud nutricional. Ha sido un recorrido tenso, pero muy revelador, ¿eh? Hemos ido desde la molécula de ATP, esa batería celular universal, hasta cómo medimos la energía en kilocalorías o kilojulios. Hemos desglosado el gasto diario en metabolismo basal, actividad física, recordando la importancia del NEAT, que me ha parecido clave, y el efecto térmico de los alimentos con esas diferencias entre nutrientes,
Y al final hemos visto cómo los factores de Atwater nos dejan ponerle número a la energía de la comida. Una idea que me queda clara es la variabilidad. Ni nuestro gasto ni nuestras necesidades son un número fijo, ni mucho menos universal. Que salió al hablar de las fórmulas de la TMB. Incluso ajustando por todo lo conocido, peso, talla, edad, sexo, músculo estimado, todavía puede haber diferencias de hasta un 30% en el gasto basal entre personas que parecen similares y se atribuye a diferencias en la eficiencia metabólica. Eficiencia metabólica. Como si algunos cuerpos fueran, no sé, mecheros, que gastan más energía, y otros diésel, que la aprovechan mejor, gastando menos. Es una analogía curiosa, sí. Sugiere que, más allá de cuánto músculo tengamos o cuánto nos movamos, puede haber factores internos, quizá genéticos, epigenéticos, relacionados con las bacterias del intestino, o incluso adaptaciones a largo plazo al estilo de vida, que hacen que el motor de una persona funcione con diferente eficiencia. Algunos cuerpos podrían tender más a perder energía, como calor, mientras otros serían más eficientes guardándola. Esto abre una puerta fascinante y muy compleja, que factores individuales, más allá de lo que medimos normalmente, determinan de verdad nuestra ecuación energética personal y nuestra facilidad para ganar o perder peso. Es un campo donde la investigación sigue buscando respuestas, la verdad. Una reflexión final para quien nos escucha. Quizá la clave no está solo en contar calorías con precisión matemática, sino en entender cómo nuestro cuerpo, que es único, responde a la energía que le damos,